Todos, muy buenas noches. Vamos ya con la cuarta y última parte de la lectura del capítulo 3, la percepción inocente. Y el último punto, entonces, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Y para ello comenzamos con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, Maestro Jesús. Gracias, hermanos. Gracias, Padre. 7. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. 1. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues, de lo contrario, no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. 2. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. 3. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad, no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido o, de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad.
Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. 5. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. 6. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú, que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se puede reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes se espera. Muy buenas noches, buenas y santas noches, Santa Evelia Rodríguez. Buenas tardes, saludos y bendiciones. Gracias igualmente, Santa Susana Bautista Pontoni. Santo día, amorosa maestra, bendiciones igualmente, gracias. Acabamos de terminar de leer el capítulo 3, la percepción inocente, y acabamos de ver el punto 7, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Estamos viendo que desde Dios se crea, desde la percepción de la separación, se fabrica, porque creemos ser un ser carente. Y sobre ese pensamiento de la separación se erige todo un sistema de creencias. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. No porque sean reales y tengan ningún poder de por sí, sino porque yo la mente se lo otorgo. El problema de la autoridad, que es el problema de creer que somos nuestro propio autor, no se resuelve menoscabando, menospreciando el poder de nuestra mente. Hemos creído en el yo. Esa es la idea del diablo. El diablo, el príncipe de las tinieblas, el Hijo de Dios que usurpó el poder de Dios y fabricó un mundo de oscuridad.
el que Dios no sea un Dios de amor es una invención nuestra. ¿Cómo iba Dios a crear un árbol del conocimiento y decirle a su hijo que no coma? Dios lo da todo a todos continuamente. Nosotros somos los que mediante la proyección nos hemos inventado un Dios que ahora parece ser a nuestra semejanza y no al revés. Como nos hemos inventado un mundo de imágenes, nos hemos hecho una imagen de Dios como si fuera un traidor, un Dios malvado, un Dios que busca venganza. Todo eso ha sido nuestra locura. Creemos ser autocreados, tenemos un autoconcepto, forjamos una imagen de nosotros mismos y creemos que hemos suplantado la función de Dios. Hasta que no reconozcamos que todo esto no es más que una locura, seguiremos teniendo miedo porque es un sistema de pensamiento que da miedo, porque está falto de amor. A este mundo de locura no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. La verdad nos libera, porque la verdad es Dios. Hemos visto, por tanto, este maravilloso capítulo 3, la percepción inocente, con el primer epígrafe, expiación sin sacrificio. Dios no es un Dios cruel y su plan de expiación es un plan de amor perfecto que le restituye a su Hijo la cordura. Dios no tiene nada que ver con nuestras locuras de muerte, de querernos matar los unos a los otros, de intentar crucificarnos. Nada que ver. Nos liberamos mediante el perdón y eso nos da la inocencia que nuestro Padre nos dio en nuestro origen. El mal nos lo hemos inventado nosotros y no es más que la ausencia de bondad. La expiación, por lo tanto, el plan de la expiación de Dios es sin sacrificio, sin conflicto. Expiación sin sacrificio. Si yo acepto que lo único que tengo que reconocer en mi mente es que yo solo puedo amar como Dios ama, ya está. Esto me basta, es la única lección. Y así tendré acceso a los milagros, a la percepción verdadera. Punto 2. Solo renunciando a que todos los ilusorios males de este mundo me los he inventado yo. He intentado incluir los opuestos en la creación. No funciona. Tengo que querer abandonar los opuestos y aceptar los milagros, que son la corrección. Esto me da una percepción verdadera que es sabia. Con la percepción verdadera puedo ver, porque yo no veía con la percepción distorsionada, la creación falsa, la creación fantasmagórica. Nuestra locura fue la creencia en los niveles, en creer que podíamos crear de forma distinta a como Dios crea, introducir otro orden de realidad, un nivel diferente. Por eso se creó el Espíritu Santo, pero en la creación real, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. La verdadera percepción es una percepción universal, que lo ve todo por igual. Todo por igual. La percepción verdadera es la que necesitamos tener hasta que Dios dé el último paso, porque se necesita la corrección de la percepción errónea. Así tengo por un lado la percepción, punto 3, y el conocimiento, porque no son lo mismo. La percepción es temporal, pero corrige. La percepción sana corrige a la percepción falsa y para eso tengo los milagros. Los milagros componen la percepción verdadera. Ahora percibimos a base de milagros y se va deshaciendo toda mi percepción ilusoria y volveré a conocer, porque yo conocía antes de percibir. Los milagros, por lo tanto, inducen a la acción, porque aquí se requiere de nuestro comportamiento en este mundo. En este mundo hay acciones
y volvemos a casa con los hermanos. Y ahora nuestras acciones son de tenderles la mano a todos para traérmelos a casa junto con mi Padre. De vuelta a la conciencia de unidad. Volveré a conocer, por supuesto que sí, pero mientras tanto, en el ínterin, lo que se requiere de mí es la acción correcta. Pensamiento sano mediante el cambio de mentalidad, palabra y acción correctas. La percepción sana involucra al cuerpo, pero ahora usamos el cuerpo para comunicar la verdad. Y volveremos a conocer. El punto 4 nos decía el error y el ego, que simplemente la creencia en la separación fue un error. Así surgió el ego, el yo. Antes de la creencia en el yo, éramos un ser con una sola capacidad, la de amar. Pero al querer ser diferentes, un ser individual, nuestra mente pareció dividirse de la de Dios y ya nuestra capacidad de amar se vio también fragmentada. Surgieron capacidades, funciones, grados, aspectos, intervalos, el concepto de niveles, la creencia en que podemos crear de forma distinta como Dios crea. La conciencia es la primera división que surge después de la separación, porque para poder no conocer tengo que percibir, y tengo que percibir de forma parcial, de forma sesgada. Tiene que parecer que tengo un espacio mental privado donde entran solo algunos pensamientos, los que yo doy permiso, y que esos sean mis aparentes pensamientos privados, personales. El ego es el aspecto inquisitivo de la mente que dice: yo quiero que las cosas sean de esta manera. Quisimos que las cosas fueran a nuestra manera. Y eso no tiene nada que ver con la mentalidad uno, la mente de Dios, donde creamos como Dios crea. Por eso ahora lo que necesitamos es una corrección de una mente que se creyó dividida, la mentalidad cerrada, y se corrige mediante la mentalidad recta. Seguimos en el ámbito de la percepción, pero es una percepción fidedigna. Es tan parecida a como en el reino conocemos que evoca el conocimiento. Nos lleva a la revelación. Es una mentalidad milagrosa. Es una percepción clara. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, por eso el cuerpo es el héroe del sueño. El cuerpo es la prueba aparentemente evidente de que la separación es real. Es la forma que adoramos, que idolatramos. Es una manera de poder distorsionar la realidad, percibir a través de los sentidos, porque interpretamos a través de ellos. Nos decimos que lo hacemos, porque en realidad son todo pensamientos. El espíritu, lo que somos en realidad, goza de absoluto conocimiento y no tiene nada que ver con el cuerpo. Pero la verdad tiene que esperar hasta que le demos paso. Jesús, que fue el primero en aceptar la verdad, nos enseña, demostrándonos la impotencia del cuerpo, su poca importancia, su intrascendencia, y ayudándonos a ver que lo único importante es el espíritu que somos. Todos somos los llamados a hacer este cambio de mentalidad. Elijámoslo lo antes posible. 5. Más allá de la percepción está el conocimiento. Ya hemos visto que en este mundo partimos de la idea de la fabricación porque partimos de la creencia en la escasez, la carencia, la nada, el vacío. Hemos introducido en la totalidad la idea del vacío y por eso hemos empezado a percibir en vez de a conocer. Esto puede parecer un ardid ingenioso. El ego es capaz de mucho ingenio, de mucha inventiva, pero eso no es conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan cosas. Parece que cambian
y parece que son distintas, pero son un truco de espejos. Si yo quiero la verdad, lo que tengo que hacer es ir más allá de la percepción de las formas, de las apariencias, de las imágenes, y encontrarme, gracias al perdón, con la oración. Con la oración de todo corazón, con la oración puesta en Dios, yo recobro la comunicación con mi Padre. Con la percepción, lo que hemos inventado es la posibilidad de cortar la comunicación con Dios a base de decirnos que sabemos lo que nos conviene en vez de que tenemos una sola voluntad como la de Dios. Hemos querido tener nuestros propios pensamientos, juzgar por nuestra cuenta qué era lo que nos convenía, seleccionar, no amar totalmente, sino parcialmente. Pero sin los juicios selectivos del ego, lo que tenemos es la percepción de igualdad, que es la que nos lleva hacia el conocimiento. Nosotros somos el milagro de Dios, somos su Hijo, y gracias a esta percepción sana, fidedigna, podremos volver a recordarlo. Ya no podremos perder, no tenemos nada que perder, no sacrificamos nada, sino que renunciamos a una percepción falsa, a la creencia en la escasez, en la carencia, en el miedo, y aceptamos mediante la verdadera oración, la comunicación con Dios, la verdad de que nunca nos separamos. Como vemos en el punto 6, los juicios y el problema de la autoridad, hemos tenido la creencia de que juzgar era para lo que veníamos. Yo quiero ser especial y juzgo que lo voy a hacer de esta manera. Pero hemos introducido el concepto del mal en el reino de los cielos, que es todo bondad. Por lo tanto, ahora creemos que tenemos que ir en busca de lo bueno, placer, y huir del dolor, lo malo. Una vez que hemos querido que el mal existiera, que el miedo fuera real, que la nada fuera real, que la separación tuviera lugar, vivimos a base de esos contrastes y no podemos entresacar uno, rechazar el resto y que lo otro desaparezca, lo que rechazamos. Las ideas no abandonan su fuente. Por lo tanto, si creemos poder juzgar que sabemos lo que nos conviene, lo que dejamos de lado estará ahí y parecerá perseguirnos y no sabremos de dónde surge. Pero como lo hemos percibido, ahí sigue. Las ideas no abandonan su fuente. Hemos tenido un problema de autoridad, de autoría. Hemos creído ser nuestro propio autor. Hemos rechazado a Dios y hemos proyectado sobre Él que es un Dios vengador, un Dios cruel. Por eso, como creemos estar usurpando su función, tenemos miedo. Creemos que nos podemos vanagloriar y sentirnos mejores que los demás porque hacemos comparaciones y creemos que podemos reírnos de los demás, hacer parodia de la creación, pero ni me puedo reír de los demás porque no me satisface ni de mí mismo, porque acabaré proyectando sobre los demás el ser pequeño porque no puedo soportar verme peor que los demás. Deja de juzgar, nos dice Jesús. ¿Cómo es posible que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad? Estamos cansados de tanto juzgar. Ya sabemos cuáles son los síntomas de los juicios. El agotamiento. La humanidad está cansada. El Hijo de Dios está cansado de juzgar. Abandonemos esta posibilidad. Dejémosela al Espíritu Santo. Hemos creído ser nuestro propio autor y creer saber qué era lo que nos convenía. Pues bien, eso nos mantenía en pugna, en lucha, porque todos competíamos por ser nuestro propio autor. Y nos quitábamos el espacio. No, este es mi trozo de pastel. No, es el mío, te estás comiendo mis migajas. No, estas son las mías. Eso solo nos ha producido
infelicidad, no hemos ganado nada con ello. En cambio, tenemos el reino a nuestra disposición. Dejemos de creer que sabemos qué es lo que deseamos, cuáles son nuestras necesidades. Pongámoslo todo en manos de aquel que sabe, su voz, su Espíritu Santo. Dejemos de creer que deseamos y hagamos su voluntad. Hágase tu voluntad, Padre, que es la misma que la nuestra. Y vemos el último punto, que es crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Hemos fabricado el concepto del yo, hemos querido poder tener un autoconcepto surgiendo de la nada. ¿Cómo va a surgir algo de la nada? Si Dios lo abarca todo, no puede existir la nada. Por eso el concepto del yo en realidad no existe. Pero primero, en un primer momento, tengo que reconocer que tengo un problema, porque menospreciar el poder de la mente no nos ayuda. Si yo me he creído que soy un yo, que soy un ser separado, primero tengo que mirar esa problemática. Me creo separado. Bueno, pues fijaos el poder de creerme el príncipe de las tinieblas, el diablo. Lo he conseguido, lo hemos hecho. Fijaos el poder que parece otorgarnos la ira, la rabia, creer poder matar cuerpos, aniquilar, ya sea a pequeña escala o el holocausto, caníbal o del tipo que sea. El diablo, la caída, el ángel caído, la separación, expulsados del paraíso por no reconocer que todo esto nos lo estábamos haciendo nosotros. Toda esta locura no tiene ningún sentido. Usurpar el poder de autocrearnos, ser nuestro propio autor, validar una imagen personal que cambia. ¿No será mucho mejor reconocer que me he equivocado? Que yo sin ti, Padre, no soy nada. Reconocer la mayor grandeza del Padre en la que estamos incluidos. Mi ser real no ha dejado de estar en paz, a pesar de que mi mente ha estado en conflicto. Abandonemos el sistema de pensamiento de la muerte y volvamos a la vida. Dejemos de intentar reconciliar lo irreconciliable. Vida y muerte no pueden coexistir. Dios y el ego no pueden coexistir. Lo único que tengo que querer hacer es abandonar la creencia de que yo pueda existir separado de mi fuente. Y con eso habremos sanado. Bendiciones, hermanos. Todo amor. Para los que os vayáis a acostar en breve, dulces sueños nocturnos de su mano. Recordemos que podemos dejarle nuestros sueños nocturnos al Espíritu Santo, ponerlos a su cuidado para que Él elimine de ellos todos aquellos pensamientos que crucen nuestro espacio mental que no sean dignos del amor de Dios. Y Él hace el trabajo, los deshace. Juzgaremos por cómo nos levantemos a quién pusimos a cargo antes de irnos a dormir. Os amo, bendiciones, gracias.